Buenos días, Dios te bendiga. Vamos a continuar con nuestro estudio del Evangelio de Mateo y estamos en el capítulo 27. Ahí. Seguimos desarrollando el versículo 59 y 60. Pilato le concedió el permiso y José embalsamó con afecto el cuerpo, envolviéndolo en una sábana limpia, poniendo especias entre los envoltorios. Luego lo puso en su sepulcro nuevo que había excavado en la peña sólida. La entrada del sepulcro estaba cerrada con una gran piedra. Eso es muy importante aclararlo, ¿cierto? Una gran piedra, no era una cosa fácil, como que alguien podía simplemente venir y abrirla y ya, era una gran piedra, con forma parecida a la de una muela y sobre su borde en una rodera también tallada en la peña. Siglos antes, Isaías había predicho y dispuso con los y se dispuso con los impíos su sepultura, más con los ricos fue en su muerte. Era un sepulcro nuevo. José de Arimatea no había usado este sepulcro, era nuevo, entonces era algo de privilegio para nuestro Señor. Bueno, indudablemente sus enemigos tenían la intención de echar su cuerpo al valle de Hinnom para que fuese consumido por los fuegos del basurero o para que fuese comido por las zorras. Pero Dios predominó sobre los planes de ellos y usó a José para asegurar que fuese sepultado con los ricos. Versículo 61. Después que José hubiese ido, María Magdalena y la madre de Jacobo y José se quedaron a vigilar frente al sepulcro. Leamos en nuestras Biblias el versículo 62 al 66. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo, ahí tenéis una guardia, id aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Dios mío, que parece ridículo, ¿cierto? Como uno tratando de impedir algo que el Señor haga. Y mira, así nos vemos tú y yo a veces, como haciendo fuerzas con el Señor, como braceando con el Señor, forcejeando con el Señor. ¿Qué vamos a hacer en contra de la voluntad del Señor? El Señor había determinado que Cristo Jesús resucitara y se iba a tener que mover lo que fuera. Tenía que quitar al que fuera, pero el propósito de Dios se cumple. Así es en tu vida y en mi vida. Yo te he dicho en varias ocasiones que, a ver quién escribe, queriendo sepultar del todo a Dios. Imagínate qué triste, ¿cierto? Y yo te he dicho en varias ocasiones que los propósitos de Dios se van a cumplir en tu vida. El plan de Dios contigo se va a cumplir. No importa qué tan rápido tú y yo corramos, Dios corre más rápido que nosotros. Dios está en ese lugar a donde tú y yo corremos antes de que tú y yo lleguemos. El proceso del Señor nos va a perseguir porque su obra se va a perfeccionar en nosotros, no importa qué tanto nos resistamos. Ahí el único problema es que vamos a sufrir mucho. Si tú y yo nos resistimos a la obra del Señor, si tú y yo nos resistimos a la voluntad del Señor, vamos a sufrir. Pero el proceso se va a dar, el propósito de Dios se va a cumplir. La buena obra del Señor se va a llevar a cabo. Mejor no nos resistimos, es más fácil para nosotros, ¿cierto? Y más rapidito se cumple el propósito del Señor. Desarrollemos. 62 al 64. El primer día de la Pascua era el día de la preparación. Fue el día de la crucifixión. Al día siguiente, los principales sacerdotes y los fariseos se sentían inquietos, recordando lo que había dicho Jesús sobre su resurrección. Fueron a Pilato pidiendo una guardia especial ante el sepulcro. Eso era para impedir que sus discípulos robasen el cuerpo, creando así la impresión de que había resucitado. Si esto sucedía, sentían miedo de que el último engaño fuese peor que el primero. Esto es, las nuevas de su resurrección serían cosa peor que su pretensión de ser el Mesías y el Hijo de Dios. Versículos 65 al 66. Pilato respondió, guardia tenéis, id, aseguradlo lo mejor que sabéis. Esto puede significar que ya les hubiese sido asignada una guardia romana, o puede significar
os concedo lo que pedís. Pues yo creo que es más fácil esta segunda, ¿cierto? Os concedo lo que pedís. ¿Habría alguna ironía en la voz de Pilato al añadir, aseguradlo lo mejor que sabéis? Hicieron lo mejor que pudieron, sellaron la piedra y dispusieron los guardas, pero sus mejores medidas de seguridad no fueron suficientes. Dice Unger, las precauciones que adoptaron sus enemigos, asegurando el sepulcro, sellando la piedra, además de poner la guardia, solo resultaron en el predominio de Dios sobre los planes de los malvados y en dar una prueba indiscutible de la resurrección del rey. Capítulo 28. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 4. No, al 10, del 1 al 10. Pasando el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. ¿Quiénes vinieron? Las mujeres. Vemos nuevamente a las mujeres en acción, buscando al Señor. Ayer que yo hablaba con una mujer, yo le decía, yo sé que estás muy herida, ella está muy herida, muchas cosas, muchas situaciones que ha vivido, pero ella es la lámpara, la antorcha que Dios ha escogido para, para iluminar su casa, para alumbrar su casa, para que sea testimonio en su casa. Y yo sé que aquí, por ejemplo, en este momento pienso en Ana. Yo sé que no te toca fácil, mi reina. Yo sé, Ana, que no te toca fácil. Y yo sé que a muchos, como que te sientes que eres la única luz en ese lugar y como si las tinieblas te fueran a apagar, te fueran a inundar. Pero, pero mira, piensa que en medio de tanta oscuridad Dios te ha escogido a ti y tienes el privilegio de brillar en medio de toda esa oscuridad. Piensa, piensa que eres privilegiada y todos nosotros somos privilegiados. Douglas, en su trabajo, tú eres privilegiado, tú tienes la luz del Señor y estás brillando en medio de esa oscuridad. Y hermoso es saber que el Señor nos pone ahí con un propósito. Puede que nos cueste un poquito o nos cueste mucho. Y no sabemos cuánto tiempo vayamos a estar ahí, cuánto pide al Señor que estemos ahí. Pero piensa que Dios nunca te va a poner en un lugar donde Él sepa que tu luz va a ser opacada, que tu luz va a ser apagada. Si Él te puso ahí es porque tú puedes ser luz en ese lugar en medio de toda esa oscuridad. Cuando sea su plan, pues te sacará de ahí. Además, yo le decía a ella ayer, yo le decía, ellos se cobijan con tu bendición. Tú recuerdas muchas veces que el Señor quería destruir a los descendientes de David. Oye, yo creo que el Señor decía, no, de verdad es que esta gente sí se pasa, es que se pasa. Y yo lo digo porque cuando el Señor habla del pecado de Sodoma y Gomorra, dice que el pecado era tanto que llegó hasta los cielos. O sea, era una cosa impresionante la dimensión del pecado en ese lugar. Entonces, como que el Señor se sentía, ya, de verdad, yo voy a acabar con toda esa gente, pero decía, pero por amor a mi siervo David. Tú sabes cuántas veces Dios ha querido acabar con muchos, o cuántas veces Dios ha dicho, es que no más. Pero dicho, pero por amor a Alejandro. Mira a Nico, mira a Santi, dice, pero por amor a Alejandro. Ana, a tu familia. Douglas, a tu familia. ¿Cuántos? Por amor a nosotros, tan hermoso nuestro Señor. Obviamente, primero es por amor a Él, por amor a su nombre, pero por amor a ti y a mí. Dice, por amor a esta, por amor a este, todavía tengo misericordia, todavía hago misericordia. Qué bueno es nuestro Dios. Qué bueno y qué fiel es nuestro Dios. Entonces, tú y yo no podemos desistir. No nos cansemos pues de hacer el bien. No nos cansemos porque a su tiempo, al tiempo del Señor, cegaremos y no desmayamos. Entonces, el versículo 2 dice, y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Qué triste, es muy alentador esta palabra para ellas. No temáis vosotras. A los otros no les dijo, no temáis vosotros. Ay de ellos, ¿cierto? Ay de ellos. No está aquí, pues
ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, he aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y con gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a los discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Otra vez, no temáis, y no tenían que temer. Desde el principio no tenían que temer. El Señor en la cruz y no tenían que temer. El Señor muerto y no tenían que temer, porque Él ya había dicho que iba a resucitar. Si ves cómo el Señor te dice, esta mañana no temas, se dice que hay 365 no temas en la Biblia, uno para cada día. El Señor diciéndote a mí, a ti y a mí, no temas, no hay de qué temer. Si Él, es en el libro de rendición que estamos leyendo, vamos a llegar a la parte que me fascinó. El Señor hablando, inspirando a una mujer a escribir un poema. Y ella escribía como si Dios le hablara, ¿cierto? Entonces era Dios diciéndole como, ¿tú crees que yo tengo todo el poder para sostener el universo entero? Hacer que la Tierra gire, que no se caiga, ya está sostenida supuestamente de la nada, pero es la mano del Señor la que sostiene la Tierra. Pero no tengo el poder suficiente para cuidar de tu familia. ¡Qué contraste! ¡Qué contraste! Imagínate que el Señor te está preguntando esta mañana, ¿tú crees que yo puedo alimentar a todos los animales de la tierra? Tú sabes que hay más aves, tipos de aves que seres humanos. Y a todas las alimenta. A todas. De todas cuida. Tiene el poder para hacer eso, para alimentar a todos los animales, a todas las aves, pero no tiene el poder para alimentarte a ti. ¿Será que no tiene el poder nuestro Señor? Obvio sí. Obvio, sí, sí, ves como a veces, si nosotros vemos en perspectiva las cosas, decimos, ay, no, no tiene sentido. Esto que estoy pensando, o esto de lo que estoy dudando, o esto que me tiene acongoja de verdad no tiene sentido. Para mí una experiencia muy bonita es viajar en avión, porque cuando tú estás allá ves de verdad, o sea, ves las miniaturas, ¿cierto? Los que han viajado en avión, ves que la Tierra es una miniatura, las casas, los edificios, por grandes que sean, incluso cuando íbamos para Perú, recuerdo ver el Amazonas desde el avión. Tú estás dentro del Amazonas, pues porque nosotros viajamos en el barco en 2 ocasiones dentro del Amazonas, una cosa inmensa, pero tú lo ves desde allá y tú ves que es una cosa como si fuera un hilo, un cordón de un zapato así de grueso lo ves. Es cuando tú y yo vemos así la vida en perspectiva. Si tú y yo la vemos desde aquí y vemos de frente el problema, es aprender a ver las cosas en perspectiva. Si tú y yo estamos, mira, yo creo que lo cité en alguna ocasión acá en el devocional, y es que cuando tú y yo estamos en la presencia del Señor, tenemos una relación con el Señor, estamos posicionalmente, de forma espiritual hablando, ¿cierto? En una atmósfera diferente. Es una cosa diferente. Yo no te lo puedo explicar así con un ejemplo, pero, o bueno, el ejemplo del avión, ¿cierto? Así es espiritualmente. Cuando tú y yo estamos en el Señor, estamos en una posición diferente y es una posición más alta. Entonces, vemos desde esa posición, desde esa perspectiva, los problemas, las situaciones, la enfermedad, la necesidad, las dificultades. Tenemos que aprender a verlo, pero hay que entrar a la presencia del Señor. Si no, tú y yo vamos a ver el problema de frente o incluso más grande que nosotros. Versículo 1 y 4. Antes de amanecer, la mañana del domingo, las dos Marías vinieron a ver el sepulcro. Mientras se acercaban, hubo un gran terremoto. Un ángel descendiendo del cielo y llegando, y removió la piedra de la entrada del sepulcro y se sentó sobre ella. Los guardias romanos, aterrorizados por este radiante ser revestido de un blanco resplandeciente, desmayaron. Versículos 5 y 6. El ángel tranquilizó a las mujeres porque nada tenían que temer. A quien ellas buscaban había resucitado. Mira, esa es la mejor noticia que nos pueden dar, que nuestro Señor resucitó. Esta historia tú y yo no la podemos ver aislada. Ay, sí, es que se le apareció. No, es una buena noticia para ti y para mí.
que aquel en quien nosotros hemos puesto nuestra esperanza resucitó de entre los muertos. ¿Tú te imaginas si el Señor resucitó de entre los muertos? ¿Qué otra cosa puede hacer? Él puede hacer cualquier cosa. Él puede hacer lo que Él quiera y como Él quiera y donde Él quiera y con quien Él quiera, porque es todopoderoso, como Él había prometido. Él lo prometió, Él dijo, yo voy a morir, pero al tercer día yo voy a resucitar. Por eso, dice la Biblia, Él no es hombre para mentir, no es hijo de hombre para arrepentirse de lo que dijo que iba a hacer. Él lo que promete, Él es un Dios de palabra. Venid, ved el lugar donde yacía el Señor. La piedra había sido retirada no para dejar salir al Señor, sino para que las mujeres pudiesen ver que había resucitado. Es que no necesitaba remover la piedra. No necesitaba. Cuando el Señor entra al aposento, que los discípulos están ahí, nadie le tiene que abrir la puerta al Señor. Él traspasa las puertas, él traspasa los muros y entra al aposento. Él no tenía nadie que abrirle la puerta para que saliera del sepulcro. No era como que el ángel fue a ayudarle al Señor. Claramente aquí vemos que lo que el ángel hizo, direccionado por el Señor, por orden del Señor, fue mostrarle o permitirle a las mujeres entrar para que vieran que ya no estaba ahí el cuerpo del Señor. Qué poderoso es nuestro Dios. Amén. Versículo 7 al 10. A continuación, el ángel encargó a las mujeres que fuesen pronto a anunciar las gloriosas nuevas a sus discípulos. El Señor volvía a estar vivo y se encontraría con ellos en Galilea. Imagínate. De verdad es que yo me meto en esta película. Ellos tristes, pensando, no, el Señor se murió. No, ve. Y sabemos que estaban tristes, porque recuerden cómo encuentra el Señor a los que iban camino de Maús. Todos tristes, acongojados. No, usted no sabe. Usted es el único, pues, forastero por acá que no sabe lo que pasó con Jesús. Y el mismo Jesús ahí hablando con ellos. Ellos contándole a Jesús la historia de Jesús. Una cosa terrible. Y estaban tristes. Y el Señor después les exhorta, les reprende, incrédulos. Si él había prometido. Pero ahora el Señor les estaba reafirmando que se iba a encontrar con ellos. Les dice, nos encontramos en Galilea, nos vemos en Galilea. Eso debía ser una noticia maravillosa. Nuestro Señor resucitó, pero adicional se va a encontrar con nosotros. Nos vamos a ver con Él en Galilea. Mientras ellas iban de camino para decírselo a los discípulos, se les apareció Jesús. Recuerden que quien apareció en la piedra, sobre la piedra en el sepulcro, fue el ángel, ¿cierto? Pero ahora se les aparece Jesús, saludándolas con una sola palabra, regocijaos. Entonces aquí, recuerden que la expresión que usa Mateo es salve, ¿cierto? ¿Qué significa? Regocijaos. Ellas respondieron cayendo a sus pies y adorándole. Luego él les comisionó personalmente para que notificasen a los discípulos que le verían en Galilea. Lo que les acabo de decir de la noticia que iba a ir a Galilea era una muy buena noticia. Pero vamos a ver, yo creo que Mateo lo cita, no sé si en este último capítulo de Mateo, que es el 28, si Mateo cita esto, pero vemos que los discípulos vuelven a dudar. Dudaron de que el Señor iba a morir. Por eso Pedro saca una espada para cortar la cabeza de Malco, ¿cierto? Porque creyó que esa no era la idea, no, tenemos que pelear, no, él tenía que morir. Dudaron de que iba a resucitar, estaban tristes, los discípulos estaban tristes, todo el mundo estaba triste porque Jesús había muerto. Incluso María, las Marías fueron a, 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 a ungir el cuerpo del Señor, no haberlo resucitado. Ellas también dudaron, porque ellas fue a arreglar el cuerpo del Señor. Como no les dio tiempo, porque el viernes lo enterraron, sábado era día de reposo, entonces vamos el domingo para poder ungir el cuerpo del Señor. Dudaron de la resurrección del Señor. Y dudan ahora, después de eso, después de que el Señor les dice, nos vemos en Galilea, dudan de que se iban a ver con él en Galilea. Qué tremendo, de verdad, somos malos. Somos malos e incrédulos y de verdad el Señor nos ayude. Capítulo 28. Ay, no, no, no. Pues muy contenta porque terminamos Mateo, pero gloria al Señor, ¿cierto? Pero qué triste, ya terminamos. Capítulo 28. Vamos, seguimos con Marcos. Yo quiero que sigamos leyendo así todos los evangelios con este comentario bíblico. Bueno, hay algo que yo quiero decirte y es, recuerdan que la semana pasada yo me emociono, me desemociono, ¿cierto? Sí, aleja, sentimientos encontrados. La semana pasada hablamos de un pueblo al que Pablo iba y le predicaba, ¿cierto? Y recuerden que yo les dije, ellos con mucho gozo escuchaban, con mucha humildad,
escuchaban el mensaje de Pablo, pero después de que Pablo se iba, ¿qué hacían? Revisaban lo que Pablo enseñó. Ellos miraban lo que Pablo enseñó y lo ponían a prueba. Decían, bueno, esto dijo, pero entonces vamos a ver si sí, si no. Y así debemos ser tú y yo, ¿cierto? Y eran los de Berea. Recuerden que les envié el versículo. Los de Berea eran los que hacían esto. Ponían a prueba todo lo que Pablo les enseñaba. Yo quiero que notes que aquí en el devocional leemos, pero al mismo tiempo también tenemos una postura, unas convicciones. Entonces, no es que tragamos entero. Ay, sí, leemos y ya esto es palabra de Dios. Yo te pido, lo único que tú y yo no debemos cuestionar nunca es la palabra del Señor. Por más dudas que a ti y a mí nos causen. Mira, cuando algo a mí me genera alguna duda en la Biblia, yo digo, pero ¿cómo pretendo yo entenderlo todo? Si esto lo escribe el Señor a través de sus hombres, claro que sí, pero lo escribe el Señor, el creador del cielo y de la tierra. O sea, tú te imaginas la mente del Señor aquí registrada, una parte de su mente, obviamente, no todo su pensamiento, pero una parte de su mente aquí. No podemos, soy yo entenderlo todo a plenitud en el mismo momento. Además, la revelación del Señor es progresiva, ¿cierto? Nos va dando de a poquitos, nos va dando de a bocados. Entonces, pero siempre quiero que leas cualquier cosa que no sea la Biblia, un libro, siempre léelo eh, con mucho entendimiento, con mucho entendimiento. Esto es un comentario bíblico. Obviamente él cita la Biblia, ¿cierto? Y explica, pero mira que hay momentos en que decimos, no estamos de acuerdo, diferimos en algo. Entonces, quiero que aprendas también eso porque no es palabra de Dios. Lo que es Biblia, sí, pero el resto que es palabra o argumentos o expresiones o conceptos o posiciones de William o de cualquier otro escritor, debemos tú y yo siempre filtrarla por la palabra, sí, por el conocimiento perfecto, por la verdad, que es la palabra del Señor. Entonces, vamos a leer del versículo, del capítulo, del versículo 11. Ah, es que nosotros leemos hasta el 10, ¿cierto? Sí. Entonces, el 11. Tan pronto como volvieron en sí, algunos de los soldados fueron cabizbajos a la ciudad para informar a los principales sacerdotes. Habían fracasado en su misión. El sepulcro estaba vacío. Qué tremendo. Sí, nosotros ya leímos esto, ¿cierto? Allí me verán, no temáis, sí. Listo. Versículo 12 y 13. Es fácil imaginar la consternación de los guías religiosos. Los sacerdotes celebraron una reunión con los ancianos para planear una estrategia. Desesperados, sobornaron a los soldados para que constase en la fábula de que mientras estaban dormidos los discípulos hurtaron el cuerpo de Jesús. Esta explicación suscita más interrogantes que los que responden. ¿Por qué estaban dormidos los soldados y debían estar de guardia? ¿Cómo movieron los discípulos la piedra sin despertarlos? ¿Cómo podían todos los soldados haberse dormido a la vez? Si estaban dormidos, ¿cómo sabían que los discípulos habían hurtado el cuerpo de Jesús? Y no fueron otros los que se los robaron. Si los discípulos habían hurtado el cuerpo, ¿por qué se tomaron el tiempo para quitar los lienzos sepulcrales y envolver el sudario y ponerlos al ladito de la mesita o de... No era una mesa, era una superficie de concreto, ¿cierto? O dentro había una piedra, posiblemente. Yo creo que era una piedra labrada ahí, como en forma de cama, de camilla. ¿Tú crees? ¿Tú crees que los soldados romanos durmiendo fuera del sepulcro corrieron la piedra, no se escuchó ruido, ellos no sintieron nada, pero se dieron cuenta que eran los discípulos? Vea, pues, como dice William, esta explicación suscita más interrogantes que las que responden. Y adicional, en vez de coger el cuerpo, cójalo y corra con ese cuerpo, corre a pie. Corre a pie, porque dígame cómo montan un muerto, un cuerpo de un muerto, a una burra, a un camello, una cosa ilógica. Corren con el cuerpo. Pero no, antes de correr, venga, quitémosle todo el sudario, quitémosle todos los lienzos y doblémoslos y pongámoslos acá. De verdad, de verdad. De verdad que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Por eso a ti y a mí, en ningún momento, ni por ningún motivo nos puede caber la mínima duda de que esto fue verdad. No, de pronto los soldados no. Creemos que nuestro Señor Jesús resucitó entre los muertos. Y él mismo se quitó sus
Su sudario lo dobló y lo puso al lado. Hermoso nuestro Señor, sino dándonos ejemplo del orden. Versículo 14. La verdad es que los soldados fueron sobornados para que contasen una historia que los incriminaba. Dormir estando de guardia estaba castigado con pena de muerte bajo la ley romana, de modo que los judíos tuvieron que prometer que intercederían en favor de ellos si la historia llegaban a oídos del gobernador. O sea, estos líderes religiosos sobornaron a los guardias, pero era una falta muy grave que ellos se quedaran dormidos en medio de la guardia. Entonces, lo que hacen estos líderes religiosos es, ustedes dicen esto, ustedes dicen que es que ustedes se quedaron dormidos, que los discípulos se robaron el cuerpo y nosotros intercedemos por ustedes para que no les vaya mal, pero igual les pagaron, ¿cierto? El Sanedrín estaba descubriendo que mientras que la verdad se verifica a sí misma, una mentira tiene que ser sustentada con otras incontables mentiras. Mira qué importante. La verdad se verifica a sí misma. La mentira tiene que ser sustentada con incontables mentiras. Y yo creo que a todos, de alguna forma, en algún momento de la vida nos ha pasado, ¿cierto? Que por cubrir algo decimos una mentira, después hay que cubrir eso que dijimos, entonces hay que decir otra mentira y nos envolvemos y se vuelve como una bola de nieve. Pero cuando decimos la verdad, pues ya, sea que haya una consecuencia, pero dijimos la verdad y no hay mayor implicación. Sin embargo, este mito persiste entre muchos judíos hasta hoy y también entre los gentiles. Y hay otros mitos. Smith sumariza dos de ellos. Uno, se ha sugerido que las mujeres se equivocaron de sepulcro. Pensemos un momento acerca de esto. ¿Te equivocarías tú acerca del sepulcro de la persona a quien más quieres de un atardecer de viernes a una mañana de domingo? Perdón. Además, no era un cementerio de José de Arimatea. Se trataba de un huerto privado. No había otros sepulcros en aquel lugar. Digamos que habían otros sepulcros, que no había, y supongamos que unas mujeres con los ojos anegados de lágrimas erraron y dieron con un sepulcro que no era. Bien, concedemos esto en las mujeres, pero los crispados, Pedro y Juan, dos pescadores que no lloraron, fueron también al sepulcro y lo encontraron vacío. ¿Crees que fueron a un sepulcro equivocado? Pero más aún, cuando llegaron al sepulcro y lo vieron vacío, había un ángel que les dijo, no está aquí, ha resucitado, venid, ved el lugar donde yacía el Señor. ¿Crees que el ángel también se equivocó de sepulcro? Ay, eso sí está muy irónico, ¿cierto? El ángel también se había equivocado de sepulcro. Ay, mi charla. Pero no olvides esto, que hombres sesudos han propuesto estas teorías y esta es una teoría carente de todo sentido. ¿Qué será sesudos? Vamos a investigar. Vamos a investigar qué es sesudos. Yo nunca había escuchado esa expresión. O si alguien sabe. Sesudos. Dicho de una persona prudente o sensata. Como que esta teoría de ellos revelaría que no son tan sabios ni tan inteligentes, ¿cierto? Como que no le vencen, no tiene mucho sentido, pero sin embargo afirman esto. Entonces, bueno, ahí pondríamos en duda su inteligencia y su sabiduría. Otra postura es, otros han sugerido que Jesús no murió, sino que se desvaneció y que de alguna manera quedó reavivado en aquel húmedo sepulcro y que luego salió. Tenía una enorme piedra rodada que cerraba este sepulcro y que estaba sellada con sellos del gobierno romano. Nadie desde el interior de aquel sepulcro podía nunca hacer rodar la piedra que había descendido por una bajada y que se ajustaba en una muesca. Él no salió del sepulcro como un hombre inválido anémico. La sencilla verdad es que la resurrección del Señor Jesús es un hecho que viene atestiguado de es un hecho bien atestiguado de las historias. Él se presentó vivo a sus discípulos y después de su pasión mediante muchas pruebas irrefutables. Pensemos en aquellos casos específicos en los que se apareció a los suyos. Hay evidencia de que el Señor, después de haber resucitado, se apareció a los suyos, ¿cierto? Entonces está en Marcos 16, 9 al 11, se le apareció a María Magdalena. En Mateo 28, del 8 al 10, a las mujeres, ¿cierto? Cuando ellas salen del sepulcro a correr a contarle a los discípulos, se les apareció a ella. En Lucas 24, 34, se le apareció a Pedro. En Lucas 24, 13, a los discípulos en el camino de Maús. En Juan 20, 19, a los discípulos con Tomás ausente. Recuerden que hubo un encuentro primero
de los discípulos con el Señor y que Tomás estaba ausente y no creyó cuando los discípulos le contaron lo que había pasado. Pero en Juan 20, 26, 31 se aparece otra vez a los discípulos, pero ya Tomás estaba presente. En Juan 21, a los 7 discípulos junto al mar de Galilea. Recuerdan que ahí hacen un asado de pescado. El Señor les hace un asado de pescado. En 1 Corintios 15, 7 habla de que se apareció a más de 500 creyentes. Pablo aquí en 1 Corintios cita que se apareció el Señor a más de 500 creyentes. En 1 Corintios 15, 7 también a Jacobo, el Señor se le aparece a Jacobo, pues cita Pablo que el Señor se le aparece a Jacobo. Y en Hechos 1, 3 al 12, recuerden que Hechos lo escribe Lucas. Lucas habla de que el Señor se le apareció a los discípulos en el monte de los olivos. Entonces, mira, nada más aquí tenemos 10 evidencias de que el Señor, después de haber resucitado, se le apareció a la gente. Si no se le hubiera aparecido a nadie, quizá la gente tendría motivos para dudar. No, es que no se le apareció a nadie, pero mira qué cantidad de gente se le apareció al Señor. Una de las piedras fundamentales de la fe cristiana, firme e inamovible, es la evidencia histórica de la resurrección del Señor Jesucristo. Aquí tú y yo podemos mantenernos firmes y librar la batalla por la fe, porque tenemos una posición que no puede ser contradicha, puede ser negada, pero no puede ser refutada. ¿Sí? La gente puede decir, no, yo no creo, pero no puede ser refutada. Es que muéstranos, como dice la canción de Redimidos, el cuerpo de Mahoma está en la tumba de Mahoma. Los restos de Buda están en la tumba de Buda. No hay ídolo que haya resucitado. Hasta este momento no hay una sola persona que haya resucitado de entre los muertos. Cierto, hablando pues de una persona por sí misma, porque Lázaro no resucitó él por él mismo o por su propio poder desde de entre los muertos. Lo resucitó nuestro Señor, lo mismo que a la niña que resucitó. Entonces hay suficiente evidencia. Lo que tenemos que hacer es creer y estar firmes en nuestra fe. Mira, puede que tú no estés muy expuesto a falsas doctrinas, entonces esto no te parezca como, ay, no me parece tan relevante, pues porque sí, yo creo y no estás muy expuesto, pero sí hay muchas personas que están expuestas a falsas doctrinas y que esto puede moverlos, que alguien venga y te diga el primer argumento que cita William aquí, de que no, que fue que los discípulos se robaron el cuerpo, que los romanos se quedaron dormidos. Terminas creyendo, ¿cierto? Entonces, firmes en la fe, firmes en la palabra del Señor, para que seamos inconmovibles. Muchas gracias por estar acá. Dios te bendiga y mañana nos vemos con la ayuda del Señor.